Hola amigos, yo soy Fátima y yo soy Daniela y somos de Misias pero Viajeras. Y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a todas las nuevas personas que nos están viendo por primera vez. Nosotros hacemos videos de viaje con poco presupuesto, pero siempre con dignidad. Amigos, últimamente estamos recibiendo muchos nuevos amigos extranjeros que no entienden muy bien por qué nos llamamos misias. Les cuento que en Perú misias significa que no tienes dinero en el bolsillo, que es exactamente como quedamos después de cada viaje. Nos gastamos todo nuestro dinero para viajar porque es lo que nos encanta. Y cuando volvemos a casa estamos misias pero viajeras. Y ahorita nos encontramos en México, amigos. Estamos en Playa del Carmen y hemos venido a hacerles un video contándoles todas las ficas para que puedan pasar la bomba, que son cómo llegamos hasta acá, dónde nos estamos quedando, qué lugares les recomendamos para ir a comer y qué playas pueden visitar que están cerca de acá. Sí amigos, porque les cuento que no es necesario tener un presupuesto a nivel Kardashian para pasarla súper. Y además queríamos mostrarles esta alternativa porque Cancún no es el único lugar donde uno la pueda pasar chévere en esta parte de México. Así que tomen nota amigos. Y tampoco olviden amigos que si ya están por aquí, no les cuesta nada darle un cliccito aquí abajo al botón de suscripción. Es totalmente gratis. Y si ya están por ahí, no olviden darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les pase la voz cada vez que tenemos un nuevo video. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misias pero Viajeras. Van a aparecer por todas estas partes de la pantalla. Y comenzamos con el video. Nuestra aventura en Cancún ha terminado amigos, ahora estamos partiendo a Playa del Carmen. Si estás en la zona hotelera puedes tomar el R1 que te llevará a la terminal de ADO, de donde tomaremos... ¡No, el R1! ¡Se paró, se paró! ¡Pícala, Fátima! ¿Cuánto dura el traslado? 1 hora con 20 minutos. ADO es lo máximo. Amigas, acabamos de llegar a Playa del Carmen. Estamos en la estación de ADO y vamos a ir caminando hasta el hospedaje porque está bien cerquita. No se preocupen de las ubicaciones de los lugares porque se las vamos a dejar acá abajo en la caja de descripción como siempre. Amigos, por ejemplo, eso es algo que siempre les recomendamos hacer. Tengan sus ubicaciones guardadas en Google Maps. Así no van a tener que preguntarle direcciones a nadie. Aquí nosotros ya sabemos exactamente qué hacer. Continuar por la Quinta Avenida y voltear por la izquierda y llegamos a nuestro hospedaje. Celine es un hostel que queríamos probar hace tiempo. Es una cadena de alojamientos que está en varios países y que tiene muchísimos servicios para el viajero con poco presupuesto. Tiene piscina, un bar bastante surtido con fiestas geniales durante la noche, servicios higiénicos compartidos, te invitan agua para beber y hay camas en habitaciones compartidas desde 216 pesos la noche. Amigos, hemos venido a Walmart porque a pesar de que nos encanta el hospedaje donde nos estamos quedando, lo único malo es que no incluye desayuno. Así que hemos venido a Walmart de Playa del Carmen. Les vamos a dejar en la cajita de descripción la ubicación exacta. Se puede venir caminando con facilidad. Y vamos a comprarnos provisiones del desayuno para no tener que gastar en ir a restaurantes a comer desayuno porque seguro que es un poco caro. Para el desayuno vamos a comprarnos unas tostadas, leche, huevos y bueno, yo quiero un queso crema pero Fátima no quiere. Y ahorita les vamos a mostrar los precios de cada uno para que se den una idea de cuánto gastarían ustedes también si es que les toca un hostel que no invita a desayuno. Y todo lo que compramos lo guardamos en la cocinaza que el hospedaje tiene. De hecho, es una de las cocinas más completas que hemos visto en un hostel. Amigos, como ustedes saben, a nosotros nos encanta quedarnos en hostels porque hay cocina
Y por ejemplo, ayer fuimos a comer a un restaurante que se llama Mook y ahí trabajan dos amigos peruanos. La comida estuvo buenaza, solo que ayer yo ya estaba recontra full, así que guardé mi hamburguesa para el día de hoy. La puedo guardar en la refrigeradora, la he calentado y me la estoy comiendo y está buenaza. Ahorita me estoy sancochando unos huevitos también para tenerlos como snack durante el día, porque nos vamos a ir a pasar en la playa. He guardado mi yogur en la refrigeradora, mi leche y todo perfecto. Estar en una zona muy turística tienen que gastar demasiado dinero en comida. Tienen que escuchar este dato. La vez pasada que vinimos a Playa del Carmen, Fátima y yo descubrimos este lugar que es como una feria permanente de comida mexicana, que se encuentra en un lugar que se llama Parque Portal Maya para los que tienen Google Maps, y para los que tienen los mapas de Apple es el Parque Leona Vicario, que creo que es el nombre verídico. Les cuento que aquí hay varios carritos que venden diferentes platos como alambres, gringas, tacos, enchiladas, quesadillas, tortas. Todo lo que escuchaban que comía el Chavo del 8 lo venden aquí. Y lo mejor es que la comida es muy barata. Los tacos están 12 pesos. Más o menos una comida te puede salir 50, máximo fácil 80 pesos si es que ya comes bastante. Y no se olviden de que la ubicación exacta de este lugar la van a poder encontrar aquí abajo en la cajita de descripción. Le tienen que dar clic. El link los va a mandar a la ubicación precisa de Google Maps para que puedan venir cuando hagan su viaje. Lo mejor, amigos, es que está muy cerquita de la Quinta Avenida. No tienen que tomar camión, micro, taxi, no tienen que tomar nada. Solamente vienen caminando. Estamos más o menos a 5 minutitos dependiendo a la altura de qué parte de la Quinta Avenida están ustedes. Pero sí, vienen con toda seguridad caminando, se comen sus taquitos, sus enchiladas y regresan a su hospedaje sin haber tenido que empeñar el ropón de bautizo. Amigos, yo me he pedido taco al pastor, que es mi favorito, y está solamente 15 pesos. Y al momento que se echan las salsas, pregunten bien cuáles pican y cuáles no. Y si te dicen que pica un poco, pruébalo antes de echarte. El rango de soportar el picante para los mexicanos es bastante alto. Bueno, amigos, tuvimos que cortar la toma porque, como pudieron ver, no tomé mi propio consejo. Le pregunté al señor si la piña picaba y me dijo, pica poquito. Amigos, he estado 10 minutos sin sentir la mandíbula. Les juro que se me adormeció hasta el hueso. Que no les pase lo que me acaba de pasar. Y de una vez aprovecho y comentarles que los puestos de comida están aquí desde la mañana. Es más, Fátima y yo el año pasado aprovechamos venir acá antes de ir a varias de nuestras excursiones y nos comprábamos como que 10 tacos y los llevábamos a Tulum, o nos llevábamos los tacos para ir comiendo en camino a Chichén Itzá. Así que están desde muy tempranito para que puedan comer aquí en el almuerzo si también quieren. Como en todos nuestros viajes, en un solo momento decidimos salirnos de nuestro presupuesto para sentirnos como las Kardashians mexicanas. Estuvimos revisando TripAdvisor y elegimos el restaurante Los Rancheros Quinta Avenida para cenar. Amigos, para empezar hemos pedido bebidas frescas y me he pedido mango y agua de Jamaica, así que ahorita las vamos a probar. Me encantan esas aguas, me encanta el agua de Jamaica, la podría tomar todos los días. Voy a probar primero esta acá. Es medio acidito para los que no han probado. Parece chicha morada, pero el sabor es diferente. Y a ver, vamos a probar el agua de mango. Este también está muy rico. Aprobado. Amigos, les cuento que de curiosas le comenzamos a preguntar al mesero un poquito más acerca del agua de Jamaica y tuvieron la amabilidad de traernos hojitas de flor de Jamaica secas, que así es como ellos preparan el agua de Jamaica acá. Se hierve y así es como todo el agüita agarra todo el sabor de la flor. Está muy bueno. Y ¿saben qué es lo mejor? Que hemos averiguado que esas hojitas secas las venden envasadas en los supermercados. Así que con la enana estamos considerando seriamente llevarnos un paquetito a Perú para poder tomar nuestra agüita de Jamaica en Lima.
Amigos, no sé ustedes, pero algo que nos pasa a Fátima y a mí, erróneamente tal vez, es que solemos pensar siempre que en las zonas muy turísticas la comida es fea y muy cara. Y en este caso, le decidimos dar una oportunidad a un restaurante que se llama Los Rancheros Quinta Avenida. Vimos que tienen comentarios muy buenos en TripAdvisor en su página de Facebook. Y también vimos que estaba a 1,5 cuadras del hostel donde nos estamos quedando. Así que decidimos venir a probar y realmente nos ha sorprendido. Sobre todo porque está en la zona más turística de todas y es justamente donde nosotras siempre esperamos encontrar la comida menos rica de todas, pero este no ha sido el caso. Nos ha gustado muchísimo y sobre todo creo que algo que tiene especial este lugar es que convierten la comida en una experiencia, ¿no? Hemos visto cómo preparan guacamole de verdad, nos han enseñado cómo es la flor del agua de Jamaica, nos han traído México en un plato prácticamente. Ha estado todo muy rico y el servicio ha estado muy bueno. Creo que ese es el momento magnate más caro que hemos tenido hasta ahora, pero creo que vale la pena y además de que este plato que Fátima y yo nos pedimos para 2 personas en realidad es para 3, así que si ustedes se lo pidan o incluso para 4 si comen poco o 3 personas que coman normal, les aconsejo que se pidan esto porque está bueno para picar entre muchos platos y que les salga un poco más económico entre los 3. Amigos, aquí está la primera playa pública de Playa del Carmen. La van a identificar al toque porque está después de un arquito muy chévere que ahorita les vamos a mostrar. Pero un ratito más les vamos a mostrar otra playa que también nos han contado que es súper chévere. Para llegar a Playa Mamitas, la otra playa que les queremos mostrar, hay que caminar por la avenida más popular de Playa del Carmen, la Quinta Avenida. Es una calle llena de comercios y todo tipo de servicios turísticos por la que a la enana y a mí nos encanta pasear a pesar de no comprar nada. Tiene un encanto genial, pasear por ahí es completamente gratis y es una avenida playera como pocas. Después de varios minutos de caminata, llegamos a Playa Mamitas. Tiene un ambiente mucho más fiestero y juvenil y es famosa por los clubes de playa que tiene en su orilla. Al toque se van a dar cuenta que tiene un feeling muy diferente al de las otras playas y nos gustó muchísimo conocerla. Además, como todas las playas en el litoral mexicano, es pública. Como habrán visto, en las orillas del mar hay varias algas. Este fenómeno natural es conocido como el sargazo. Nosotras fuimos en mayo y no tuvimos ningún inconveniente con las algas que aparecieron. Pudimos bañarnos con tranquilidad en el mar. Sin embargo, les aconsejamos que estén al tanto de la situación de las playas que vayan a visitar para que no se lleven ninguna sorpresa. Y si les toca la noche para regresar de la playa, aprovechen en volver a caminar por la Quinta Avenida. No sabemos si es porque sea gratis, pero a nosotras nos encanta caminar por ahí, sobre todo por una calle a la que llamamos el Callejón del Arte, donde por las noches salen varios artistas mexicanos a ofrecer sus pinturas. Verlas es conocer México a través de la visión de esos artistas y se los recomendamos muchísimo. Playa del Carmen es muy especial para nosotras porque fue el primer lugar de la Riviera Maya que visitamos y el que hizo que nos enamoremos del Caribe mexicano hace unos años. Esperamos que les haya gustado el video y que puedan pronto visitar este lugar que tanto nos gusta. Pero no podemos irnos sin antes dejarles... El bus R1 desde Cancún hasta la estación de Ado nos costó 10 pesos. El Ado desde Cancún hasta Playa del Carmen nos salió en 75 pesos. 4 noches de alojamiento en Celina Hostel te puede costar desde 864 pesos aproximadamente. En snacks y desayunos para 5 días por persona nos gastamos 180 pesos. Los almuerzos y las cenas en el Parque Leona Vicario costaron 400 pesos. Y una noche de cena magnate en Los Rancheros Quinta Avenida costó 362 pesos con 30 centavos. Y finalizando, el Ado desde Playa del Carmen hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún te puede costar 190 pesos.
Todo esto es un total de 2.081 pesos con 30 centavos, amigos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Dedito arriba si les ha gustado este video, amigos. Lo hemos hecho con mucho cariño y les mostramos todas las ficas para que ustedes también puedan venir. Le tenemos muchísimo cariño a Playa del Carmen, amigos, porque creo que fue uno de los primeros destinos que visitamos la primera vez que vinimos a México el año pasado. Y además de eso, nos encanta venir a México. No nos sentimos extranjeras, la gente es muy amable con nosotras. Y sobre todo es un destino que tiene muchos lugares por conocer a precios económicos. Así que no descarten a este país, amigos, porque como les digo, tiene paisajes hermosos y no hay que ser Kardashian para venir. Y amigos, si les ha gustado este video, también no olviden de suscribirse a este canal para poder seguir haciendo más videos para ustedes y de activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en verlos, comentarlos, y nosotras vamos a poder responder también los primeros comentarios. Sí, amigos, no olviden de que estamos muy agradecidas con ustedes, de que esta comunidad siga creciendo. No puedo creer que ya seamos más de 100.000 Misios Pero Viajeros en YouTube, amigos. Realmente creo que es algo que jamás esperábamos. Estamos muy agradecidas con ustedes y también muy emocionadas de seguir creciendo como familia, compartir datos y todos aprender a viajar más juntos. No olviden de dejarnos sus comentarios aquí abajo. Tampoco olviden, amigos, que nosotros no somos expertos en viajes, sabemos tanto como ustedes y aprendemos de ustedes también. Así que con toda confianza, sin roches, sin falta, escríbanos aquí. Pónganos sus tips para que nosotras también los podamos leer y los podamos aplicar tanto nosotras como las demás personas que nos están viendo. Y si quieren estar más al tanto de nuestra vida, usamos mucho más Instagram que YouTube, de hecho. Les subimos videitos casi todos los días en Instagram Stories, así que por ahí podemos conversar más seguido si nos quieren contactar o pedirnos algún otro dato. Creo que ya nos vamos despidiendo, amigos. Nada, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos, los queremos muchísimo. Saben lo de siempre, amigos. ¡Taper y micro!